Este próximo 14 y 15 de junio se realizará en la ciudad de Bolivia, en Santa Cruz, la cumbre del G77 más China. Al menos 34 jefes de Estado estarían presentes en esta cita que busca marcar una nueva agenda mundial en el ámbito político y económico. Representantes de los 133 países que conforman el foro suscribirán el documento de Santa Cruz, que servirá de guía para el resto de países del mundo en materia económica, comercio, instituciones, finanzas y pobreza después del 2015. El vicepresidente boliviano Álvaro García Linera adelantó que el G77 ya no está formado por países subdesarrollados, sino por economías antiguamente colonizadas que hoy despiertan. El gobierno de Bolivia adelantó que presentará ante el G77 una nueva visión de desarrollo para superar la pobreza en plazos más cortos. El Ejecutivo señaló que desde el año 2006 el país viene exportando políticas sociales y económicas que han funcionado exitosamente en el país y que han permitido incluir a sectores invisibles por gobiernos anteriores y recuperar los recursos naturales. Momento del análisis desde Santiago de Chile. Conversamos con Aníbal Garzón Baeza, sociólogo y analista internacional, y nos da su visión sobre esta importante cumbre del G77 más China en Bolivia. Muchas gracias por este tiempo con nosotros, señor Baeza. Se espera que las conclusiones aprobadas en la cumbre de Santa Cruz será el resumen de una nueva agenda mundial y un documento clave para el debate sobre economía, comercio, desigualdad y pobreza después del año 2015. ¿Qué esperar de ese escenario? Bien, es bastante compleja una reunión entre 133 países que van a participar en el G77. El G77 era cuando su fundación en 1964, pero actualmente la componen 133 países. Bueno, hay que tener en cuenta también que esos 133 países hacen 2/3 de la ONU, y hay sobre todo uno de los pilares esenciales, que es China, además también de Brasil y la India, que son y Sudáfrica, que son componentes de BRICS, una nueva estructura regionalista que está haciendo frente al militarismo, bueno, en la posición unipolar, ¿no?, de Estados Unidos y en sí de su socio de la Unión Europea. Por lo tanto, esta reunión lo que puede dar un poco como evidencia son cómo hacer frente a ese vínculo histórico, ¿no?, de lo que han sido los países coloniales con los países que se le llaman en vías de desarrollo. Eso puede ser un punto común entre los 133, pero las complejidades van a ser bastante amplias. Yo creo que también que el tema, por ejemplo, de China es darse su liderazgo en estos países, y otros países, por ejemplo, como el caso de Bolivia, también va a buscar su pilar esencial, que es ser el pilar del tema de la lucha, sobre todo por la madre tierra, el tema de la cumbre que se va a generar a finales de año en París, y principalmente Bolivia quiere llevar la voz cantante por los derechos de la madre tierra. Aníbal, se prevé mayor rigurosidad en las consultas y en el consenso, hasta en las comas del documento. Se ha elaborado incluso un borrador que también pretende mantener el espíritu progresista de esta cumbre, que defienda nuevas alternativas al orden económico internacional. ¿Cuál es su lectura? La complejidad de eso, de la reunión entre 133 países, es complejo, ¿no?, el tema de llegar a un consenso entre todos. Por lo tanto, hay que tener muy en cuenta con los puntos y comas, porque muchos de los países que participan son bastante heterogéneos. Por ejemplo, en el caso de América Latina está la posición de los países del ALBA, que es un frente regional muy potente en contra de lo que es el imperialismo norteamericano, pero también hay países de la Alianza del Pacífico, como puede ser Chile, como puede ser México, como Colombia, que están totalmente favorables en esa globalización neoliberal. Por lo tanto, llegar a un punto común es bastante complejo. Lo que yo creo que uno de los puntos esenciales que se va a tener en cuenta es cómo llegar a los objetivos, cómo renovar los objetivos del milenio. Hay que recordar que la ONU desde el 2000 al 2015 se aprobó un plan, ¿no?, para llegar a unos logros. En ese caso, el año que viene ya se cumple el proceso, ¿no?, ya se cumple el plan, el término, y se quiere llevar a una nueva renovación. Por lo tanto, lo que puede llegar como punto en común es que también en este caso los países dependientes sean los que lleven también la voz cantante, que no se decidan qué políticas se tienen que generar en la ONU mediante países del Consejo de Seguridad, sobre todo los países de Europa y Estados Unidos, sino que los mismos países llamados subdesarrollados sean ellos los que elijan las directrices. Ese es un esquema esencial que se tendrá en cuenta en esta reunión, que puede llevar a un consenso amplio, teniendo en cuenta, como bien has comentado, los puntos y comas que se van a tener en todo el evento.
Aníbal, le invito ahora a que revisemos datos de las relaciones comerciales entre Bolivia y países del G77. Vamos a ver. El Instituto Boliviano de Comercio Exterior precisa que en la actualidad Bolivia mantiene relaciones comerciales con 98 de los 133 países que conforman el G77 más China. Entre enero y noviembre de 2013, el país del altiplano generó más de 7.800 millones de dólares por sus exportaciones a los países del grupo. Destacan los intercambios con superávit que Bolivia mantiene con Brasil, Argentina, Colombia, Venezuela y Ecuador, entre otros. El país del altiplano vende al G77 principalmente gas natural, minerales, soya y derivados, azúcar refinada y aceite de girasol. Asimismo, el G77 vende a Bolivia diésel, barras de hierro, bebidas y motocicletas. Bolivia compra principalmente a Brasil, China, Argentina, Chile e India. Nos seguimos con Aníbal Garzón Baeza desde Santiago de Chile. Aníbal, ¿qué decir del liderazgo de Bolivia en el G77 más China, desde su ejemplo, desde su posición en el continente para cumplir nuevos desafíos? En el siglo XXI se ha tenido en cuenta varios caracteres de nivel de liderazgo, ¿no? Siempre hemos tenido la posición económica, posiciones militares, pero vemos que en el siglo XXI el caso de Bolivia es un ejemplo esencial de cómo un país olvidado en la escena, un país que no estaba en los debates internacionales, y de la llegada del presidente Evo Morales en el 2006, la llegada democrática y esa revolución que ha llevado a cabo, Bolivia hoy en día es uno de, por no decir el pilar esencial de su lucha en contra de la no sostenibilidad del medio ambiente, por los derechos de la madre tierra. Hay que recordar que en el 2010 ¿no? se hizo un evento por los derechos de la madre tierra que se llevó en abril del 2010 por movimientos sociales, diferentes partidos y organizaciones que acudieron a Cochabamba, y cómo Bolivia es el país que ha dado derechos a la madre tierra en su común legislación y que propone a nivel internacional. Por lo tanto, Bolivia, además de sus derechos, de siendo Evo Morales el primer presidente indígena, los derechos culturales, también es esta Pachamama y esos frentes del indigenismo que se están llevando a cabo a nivel internacional, ¿no? El indigenismo reprimido por los imperios español, británico y norteamericano. Por lo tanto, es ese pilar de que los países que siempre han sido callados, los países que no han tenido voz a nivel internacional, las colonias históricas, también pueden hablar y se han levantado hoy en día. Y por eso Bolivia sigue siendo un ejemplo y un referente en la comunidad internacional y en las relaciones cooperación sur-sur. Aníbal, muchas gracias por este tiempo con la audiencia latinoamericana. Muchísimas gracias. Este próximo 14 y 15 de junio se realizará en la ciudad de Bolivia, en Santa Cruz, la cumbre del G77 más China. Al menos 34 jefes de Estado estarían presentes en esta cita que busca marcar una nueva agenda mundial en el ámbito político y económico. Representantes de los 133 países que conforman el foro suscribirán el documento de Santa Cruz, que servirá de guía para el resto de países del mundo en materia económica, comercio, instituciones, finanzas y pobreza después del 2015. El vicepresidente boliviano Álvaro García Linera adelantó que el G77 ya no está formado por países subdesarrollados, sino por economías antiguamente colonizadas que hoy despiertan. El gobierno de Bolivia adelantó que presentará ante el G77 una nueva visión de desarrollo para superar la pobreza en plazos más cortos. El Ejecutivo señaló que desde el año 2006 el país viene exportando